En algún rincón del corazón humano, todos hemos conocido la desesperación. Ese sentimiento punzante que nos invade cuando la vida nos da un golpe inesperado. Puede ser una pérdida que parece irreversible, una oportunidad que se desvanece sin previo aviso o una llamada telefónica que cambia el rumbo de todo. En esos momentos, cuando el peso del dolor y la frustración se vuelve insoportable, nos encontramos buscando algo que nos ancle, que nos devuelva la sensación de control. Sin embargo, lo que muchos no saben es que, incluso en las circunstancias más oscuras, hay algo más grande que nuestra capacidad de entender: la esperanza. La esperanza es una semilla que, aunque pequeña, tiene el poder de crecer en medio de la adversidad. Cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, la esperanza nos susurra que hay algo más allá, algo que no podemos ver con nuestros ojos, pero que está allí, esperando a ser descubierto. A lo largo de la historia, innumerables personas han experimentado esta sensación. Cuando ya no había razones para seguir adelante, algo dentro de ellos los impulsó a dar un paso más, a seguir luchando. ¿Pero qué es esa esperanza? ¿De dónde proviene? La Biblia nos habla de una esperanza que trasciende las circunstancias del mundo. En Romanos 5, 3-5 se nos dice que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Este pasaje nos recuerda que, aunque las pruebas puedan parecernos insuperables, son las que nos permiten descubrir la verdadera fortaleza que reside dentro de nosotros. En medio de la lucha, se cultiva una esperanza inquebrantable que no se basa en las circunstancias, sino en la certeza de que algo mejor está por venir. Imagina que estás caminando por un camino oscuro, con piedras en los pies y el viento golpeándote la cara. A tu alrededor todo parece incierto, pero de repente, entre la oscuridad, ves una pequeña luz que parpadea en el horizonte. Esa luz es la esperanza. No es una solución inmediata, ni un final feliz, pero es una señal de que hay algo más allá de la oscuridad. Es una invitación a seguir adelante, a no rendirse, porque incluso en el dolor hay propósito. La esperanza no significa ignorar la dureza de la vida, sino más bien reconocer que, aunque todo lo que conocemos esté en ruinas, podemos encontrar una razón para seguir adelante. Es una invitación a no abandonar, a creer que nuestras vidas tienen valor, a confiar en que las pruebas nos están formando para algo más grande. Esta esperanza no se encuentra en nuestras propias fuerzas, sino en algo mucho más allá. La promesa de que, aunque no siempre entendamos por qué ocurren las cosas, hay un propósito más grande en juego, y todo contribuirá en algún momento a nuestra transformación. En el transcurso de este viaje, te invito a abrir tu corazón y tu mente a una esperanza que va más allá de lo que puedes ver. No te estoy prometiendo una vida sin dificultades ni dolor, sino una vida llena de propósito, una vida que, aunque marcada por la lucha, puede estar llena de paz y significado. La esperanza no es algo que se encuentra, sino algo que se elige, que se cultiva en lo más profundo del ser y que nunca abandona a quien decide abrazarla. Así que si alguna vez te has sentido derrotado, si sientes que ya no puedes más, quiero que sepas algo. La esperanza nunca se apaga. Aunque la tormenta sea feroz, aunque la noche sea larga, la esperanza es el faro que te guiará hacia un nuevo amanecer. Y al final de este viaje, quizás descubras que la verdadera fuerza no está en las circunstancias que nos rodean, sino en la capacidad de elegir seguir adelante, de seguir creyendo que a pesar de todo, siempre hay un futuro por el cual luchar. Antes de continuar, te invito a que comentes abajo y compartas una palabra que para ti esté relacionada con el tema de la confianza en Dios. Tal vez sea paz, fe, esperanza o alguna palabra que represente lo que este mensaje significa para ti. Tu participación nos ayudará a crear una comunidad donde podamos compartir y crecer juntos. Cuando nos encontramos frente a desafíos, es fácil sentirse perdido, desbordado por la magnitud de los problemas que enfrentamos. Las dificultades no siempre llegan de manera progresiva. A menudo nos golpean de forma inesperada, como una tormenta que se desata sin previo aviso. Los problemas financieros, las enfermedades, las rupturas emocionales o incluso la sensación de no estar avanzando en la vida pueden crear un vacío profundo, un sentimiento de que todo está fuera de nuestro control. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, podemos encontrar un faro de luz, una fuente de esperanza que nos invita a dejar de lado las preocupaciones
y confiar en algo más grande que nosotros mismos. La vida está llena de incertidumbre. Nos aferramos a lo que conocemos y tratamos de controlar lo incontrolable, buscando seguridad en cosas que por naturaleza son efímeras. Pero la realidad es que por más que intentemos, no podemos predecir lo que sucederá mañana, ni podemos evitar las tormentas que se presentan en nuestro camino. Es en esos momentos cuando se hace más difícil encontrar paz, porque la naturaleza humana tiende a luchar contra lo que no puede comprender. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, y queremos que todo se resuelva sin tener que pasar por el proceso que la vida nos exige. Es en esos momentos de caos y frustración cuando Dios nos llama a descansar en Él. La Biblia no nos promete que viviremos sin problemas, pero sí nos asegura que no enfrentaremos esas tormentas solos. En momentos de incertidumbre, la confianza en Dios se convierte en nuestra roca firme, nuestro refugio seguro. En lugar de quedarnos atrapados en la preocupación, tenemos la oportunidad de hacer algo transformador. Entregar nuestras cargas a Dios, confiar en su plan y esperar en su tiempo. La confianza en Dios no es simplemente un acto de esperanza pasiva, sino una afirmación activa de fe. Confiar en Dios significa aceptar que, aunque las circunstancias no siempre sean favorables, hay algo más grande que nosotros mismos, algo que está orquestando cada parte de nuestra vida, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Cuando confiamos en Dios, no significa que estamos ignorando la realidad de nuestras dificultades, sino que decidimos ponerlas en sus manos, creyendo que Él tiene el control. Uno de los desafíos más grandes que enfrentamos cuando hablamos de confianza es que muchas veces la vida no sigue el cronograma que deseamos. Todos hemos tenido momentos en los que sentimos que las cosas no avanzan como esperábamos. Momentos en los que las respuestas no llegan cuando las necesitamos, o las puertas parecen cerrarse sin razón aparente. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de espera cuando nuestra fe puede ser más profunda. Porque la paciencia que requiere esperar en Dios no es una paciencia pasiva, sino una paciencia activa, en la que seguimos avanzando, confiando en que el camino que Él tiene preparado para nosotros es el mejor, incluso si no lo entendemos en ese momento. Cuando confiamos en Dios, no significa que dejemos de hacer nuestra parte. La fe no es un sustituto de la acción. Al contrario, confiar en Dios implica que sigamos adelante con nuestras vidas, que tomemos decisiones sabias y que, al mismo tiempo, estemos dispuestos a someter nuestra voluntad a su voluntad. Esto se ve reflejado en muchas historias de la Biblia. Moisés, que a pesar de los obstáculos, siguió adelante con la misión de liberar al pueblo de Israel. David, que aún siendo joven, confió en Dios para enfrentar al gigante Goliat. O Abraham, quien a pesar de no entender por qué, obedeció el llamado de Dios y confió en que Él cumpliría su promesa. La confianza en Dios se fortalece a través de la oración. La oración no es solo un medio para pedir ayuda, sino un medio para fortalecer nuestra relación con Él, un espacio donde podemos ser sinceros, expresar nuestras preocupaciones y también escuchar su voz. En medio de la ansiedad, la oración nos ofrece un refugio, un espacio donde podemos dejar de lado nuestras preocupaciones y entregar todo lo que nos aflige a Dios. La Biblia nos recuerda en Filipenses 4:6-7 que al presentar nuestras peticiones con oración y acción de gracias, experimentamos una paz que trasciende cualquier comprensión humana. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en que Dios está en control de todo. La oración también nos permite fortalecer nuestra fe. Cuando oramos con sinceridad, cuando hablamos con Dios y vemos su respuesta, nuestra confianza en Él crece. No siempre recibimos lo que esperamos, pero siempre recibimos lo que necesitamos. Y, lo más importante, sabemos que lo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor que lo que nosotros mismos podemos planificar. En esos momentos de oración, podemos recordar las promesas que Él nos ha dado, y es a través de esas promesas que nuestra fe se hace más sólida. El acto de orar no solo nos conecta con Dios, sino que nos recuerda su fidelidad y amor. Sin embargo, la confianza no solo se practica en los momentos de crisis. Es una práctica diaria. Vivir con una actitud de fe y confianza significa confiar en Dios en todo momento, no solo cuando las circunstancias son difíciles.
Es fácil confiar cuando las cosas van bien, pero la verdadera prueba de la confianza llega cuando todo parece ir mal. Es en esos momentos, cuando las dificultades parecen abrumadoras, cuando debemos recordar que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que Él está trabajando a nuestro favor, incluso cuando no lo podemos ver. Además, la confianza en Dios también se refleja en nuestra gratitud. Vivir con gratitud, incluso en los momentos difíciles, es un acto de fe. En lugar de enfocarnos solo en lo que nos falta o en lo que no está funcionando, podemos cambiar nuestra perspectiva y agradecer por lo que sí tenemos, por las bendiciones que ya están presentes en nuestra vida. La gratitud transforma nuestra actitud y nos ayuda a ver lo bueno que hay, incluso en medio de lo malo. Nos recuerda que, aunque nuestras circunstancias cambien, Dios sigue siendo el mismo y su fidelidad nunca falla. Por último, la confianza en Dios es también un recordatorio de que la espera no es en vano. Como seres humanos, nos cuesta esperar. Vivimos en un mundo que demanda gratificación instantánea, donde todo debe resolverse al momento. Pero Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa, y lo que parece ser una demora es, en realidad, una oportunidad para crecer, para fortalecer nuestra fe y para prepararnos para lo que Él tiene reservado para nosotros. Como en la historia de Abraham, que tuvo que esperar muchos años para recibir la promesa de un hijo, o como José, que pasó años en prisión antes de que se cumpliera su destino, la espera tiene un propósito divino. La paciencia y la esperanza en el tiempo de Dios son parte integral de la vida de fe. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que enfrentaron grandes desafíos y decidieron confiar en Dios. Cada uno de estos relatos nos ofrece una lección valiosa sobre cómo la fe y la confianza en Dios pueden transformar nuestra vida y ayudarnos a superar incluso las dificultades más aterradoras. Primero, Moisés y la liberación de los israelitas. Moisés es un claro ejemplo de alguien que confió en Dios a pesar de las circunstancias imposibles. Llamado por Dios desde una zarza ardiente, Moisés tenía la tarea de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. En el camino, enfrentó innumerables obstáculos: la incredulidad del pueblo, la oposición del faraón y las plagas que azotaron Egipto. Sin embargo, Moisés mantuvo su fe en que Dios cumpliría su promesa. A pesar de las dificultades, Moisés obedeció el llamado de Dios, confiando en que Él guiaría al pueblo a la tierra prometida, aunque nunca podría haber imaginado que ese viaje duraría 40 años. En Éxodo 14, 13-14, cuando el pueblo de Israel se encontraba atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, Moisés les dijo: «No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis». Moisés confiaba plenamente en la capacidad de Dios para abrir un camino donde no lo había. Y como sabemos, Dios hizo lo imposible al dividir el mar, permitiendo que los israelitas escaparan. 2. David y Goliat. El relato de David y Goliat es otro ejemplo poderoso de confianza en Dios. David, un joven pastor, fue elegido por Dios para ser el futuro rey de Israel. Sin embargo, antes de ascender al trono, tuvo que enfrentarse a uno de los mayores gigantes que jamás se hayan conocido: Goliat, un guerrero filisteo que desafiaba al ejército israelita. Mientras que todos los soldados israelitas temían a Goliat, David, con su fe en Dios, creyó que él le daría la victoria, incluso sin tener experiencia de batalla ni armas de guerra. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, David le respondió a Goliat: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado». David confiaba en que no era por su propia fuerza, sino por el poder de Dios, que podía vencer a Goliat. Y efectivamente, con una simple piedra y su fe inquebrantable, David derrotó al gigante, demostrando que la verdadera fuerza proviene de la confianza en Dios. 3. Abraham y la promesa de Isaac. Abraham es otro de los grandes ejemplos de fe en la Biblia. Dios le prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación, pero había un gran obstáculo. Su esposa, Sara, no podía concebir y ambos ya eran mayores.
A pesar de la incredulidad humana y de las dificultades, Abraham confió en la promesa de Dios. Incluso cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham obedeció, confiando en que Dios tenía un plan y que, incluso si le pedía que sacrificara a su hijo, sería capaz de resucitarlo, si era necesario. En Génesis 22:12, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, el ángel de Dios lo detuvo, diciendo: «No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único hijo». La fe de Abraham no solo le permitió confiar en la promesa de Dios, sino que su obediencia y su disposición a confiar incluso en las situaciones más difíciles marcaron una de las pruebas de fe más grandes en la historia. 4. José y su tiempo en prisión. José, el hijo de Jacob, es otro ejemplo de confianza en Dios en tiempos de adversidad. A pesar de ser traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo, José nunca perdió la fe. A lo largo de los años, cuando se encontraba en prisión y más tarde al servicio del faraón, José confiaba en que Dios tenía un propósito para su vida, incluso cuando sus circunstancias no lo mostraban. Eventualmente José fue exaltado por Dios y se convirtió en el segundo al mando en Egipto, ayudando a salvar a su familia y a toda una nación del hambre. En Génesis 50:20, José dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo pensó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a un pueblo grande». José entendió que, aunque su camino fue difícil y lleno de sufrimiento, Dios tenía un plan perfecto para su vida, un plan que no podía ver en ese momento, pero que se reveló a lo largo del tiempo. 5. La fe de la mujer con flujo de sangre. Otro relato importante es el de la mujer que sufrió durante 12 años con una enfermedad incurable, un flujo de sangre constante. Había probado todo tipo de tratamientos sin éxito, pero al escuchar hablar de Jesús, ella tuvo la fe de que si tan solo tocaba el manto de él, sería sanada. A pesar de las multitudes, ella se acercó a Jesús con la certeza de que él podía curarla. En Marcos 5:34, Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Esta mujer confió plenamente en la capacidad de Jesús para sanarla, y su fe fue recompensada. Su historia nos recuerda que no importa cuán difícil sea nuestra situación, si tenemos fe en Dios, Él tiene el poder de transformarla. Cada uno de los ejemplos bíblicos que hemos explorado nos recuerda que aunque las pruebas sean grandes, la confianza en Dios puede guiarnos a través de las dificultades. Ya sea que enfrentemos un gigante como David, una larga espera como Abraham, o un período de sufrimiento como José, siempre hay algo más grande que nuestras circunstancias, algo que nos llama a confiar plenamente en el plan divino. Es posible que no siempre entendamos por qué estamos atravesando lo que estamos atravesando, pero al igual que los personajes bíblicos, podemos confiar en que Dios tiene el control y que su plan para nosotros es mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Hoy, quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Alguna vez has experimentado una situación en la que, al confiar en Dios, pudiste ver cómo Él transformaba tu adversidad en una oportunidad de crecimiento o bendición? Te invito a compartir en los comentarios una situación en la que hayas tenido que confiar en Dios en momentos difíciles, o una palabra que para ti representa lo que significa tener fe y confiar en Él. Tu historia puede ser un testimonio que inspire a otros a confiar más en Dios, sin importar lo que estén viviendo. A lo largo de este recorrido, hemos hablado sobre lo que significa realmente confiar en Dios en medio de nuestras dificultades. Hemos explorado ejemplos poderosos de la Biblia que nos enseñan que, aunque las pruebas sean difíciles, siempre podemos tener la certeza de que Dios está con nosotros, guiándonos y trabajando en nuestras vidas de maneras que a veces no podemos ver inmediatamente. La confianza en Dios no es algo que sucede de la noche a la mañana, es un proceso continuo, un caminar de fe que requiere paciencia, obediencia y, sobre todo, gratitud. Cada paso que damos en este camino nos acerca más a la paz que solo Él puede dar. Una paz que trasciende las circunstancias y nos permite enfrentar cualquier tormenta con la certeza de que, al final, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Si este video te ha hablado y te ha inspirado a profundizar más en tu confianza en Dios,
Te invito a que no olvides suscribirte al canal para seguir explorando más temas que fortalecen nuestra fe y nos animan a vivir una vida más plena y llena de propósito. También puedes compartir este video con alguien que pueda necesitar un recordatorio de la importancia de confiar en Dios en medio de sus pruebas. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión. Recuerda, no estás solo en tus luchas. Dios está a tu lado y con Él puedes superar cualquier desafío. Nos vemos en el próximo video.